Advertencia: el contenido de este video puede ser muy gráfico. Se recomienda discreción. Hola, mi nombre es Jessica Jennings y esto es Miércoles de Morbo. Cada miércoles comparto historias de asesinatos reales. Si eres nuevo aquí, asegúrate de hacerle clic en el botón de suscripción. Vamos a empezar. Hoy hablaremos del caso de Dorotea Puente, también conocida como la abuela asesina. Dorotea Puente nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California, de Estados Unidos. Su nombre de nacimiento era Dorothea Helen Gray. Como dato informativo, en los Estados Unidos es costumbre que las esposas tengan el apellido de los esposos después de casarse. No te obligan a cambiarte el apellido, o sea, te puedes quedar con el apellido que tú tienes. Pero si es costumbre y cuando no te lo cambias, si te quedan, oye, ¿que acaso no quieres a tu esposo? La mayoría de las esposas sí se cambian el apellido, algunas no. Y si se llegan a divorciar, las mujeres tienen la opción de quedarse con el apellido del ex o volver al apellido que tenían antes de casarse. Si se vuelven a casar, se pueden quedar con el apellido del ex o pueden elegir tomar el apellido del nuevo esposo. Es por eso que Dorotea nació con el apellido Gray, pero se le conoce como Dorotea Puente. Volvamos a la historia. Los padres de Dorotea eran Trudy May Yates y Jesse James Gray. Ellos eran recolectantes de algodón, pero murieron cuando ella era tan solo una niña. El papá se murió de tuberculosis y la mamá en un accidente de auto. A los 9 años, Dorotea fue enviada a un orfanato, donde sufrió toda clase de abusos sexuales para después irse a vivir con unos familiares en Fresno. Su infancia estuvo marcada por la tragedia y también por las mentiras, ya que la Dorotea se volvió bien mentirosía. Ella utilizaba unos cuentos falsos para conseguir dinero. Dorotea se casó 4 veces. La primera vez fue a los 16 años de edad con un soldado llamado Fred McFall, a quien también le contó muchas mentiras sobre su pasado. Ella le dijo que a los 13 años ella vivió la marcha de la muerte de Batán y el bombardeo de Hiroshima, y que supuestamente era hermana del embajador de Suecia, también que era muy amiga de la actriz Rita Hayworth. Con los años, su esposo descubrió que todo esto era un cuento chino. En el matrimonio de ellos tuvieron 2 hijas, pero Dorotea jamás quiso hacerse cargo de ellas. A una la dio en adopción y a la otra se la envió a unos parientes que ella tenía en Sacramento. A finales de 1948, su esposo la abandonó y para evitar un escándalo, Dorotea le dijo a todo mundo que su esposo había muerto de un paro cardíaco. No quería que todo el mundo supiera que la habían abandonado. En 1960, Dorotea se enfrentó con su primer problema con la justicia. La arrestaron por dirigir un prostíbulo, o sea, un establecimiento en el que se ejerce la prostitución. Pasó 90 días en la cárcel del condado de Sacramento. Cuando salió, comenzó a trabajar como asistente de enfermera y cuidaba de personas discapacitadas y de tercera edad. Fue aquí cuando inició su etapa criminal de administrar de forma fraudulenta las pensiones de sus víctimas, o sea, le robaba el dinero de las pensiones. En este tiempo se volvió a casar, esta vez con un sueco llamado Axel Johansen, del que se divorció por abuso doméstico en 1966. Poco después se casó con Roberto Puente, quien era 19 años más joven que ella, y de aquí ella tomó el apellido Puente. Tras 2 años de casados, Dorotea y él se separaron, y es aquí cuando ella puso en marcha la Casa de la Muerte, una propiedad de 3 plantas y 16 habitaciones ubicada en el domicilio 1426 F Street en Sacramento, California. Cuando la mujer estaba soltera y hasta su última boda con Pedro Montalvo en 1976, Dorotea se pasó los días yendo a diferentes bares en busca de hombres mayores a los que estafar. Primero los conquistaba, para después falsificar sus firmas y robarles la mayor cantidad de dinero que era posible. Después de varias denuncias, Dorotea fue acusada de 34 delitos de fraude y puesta en libertad condicional tras 2 años y medio de condena. De regreso a su casa de asilo de ancianos, Dorotea comenzó a recibir a huéspedes de edad avanzada o con problemas psicológicos. Al principio se mostraba amable y generosa, todo un angelito. Tenía que despistarla a la vieja, si no, ¿cómo se iban a quedar? Pero ya después mostraba sus negras intenciones. Quienes se enfrentaban a Dorotea por los fraudes financieros que estaba haciendo terminaban enterrados en el jardín. Los vecinos recordaban cómo Dorotea era de lo más protectora con su jardín.
hasta el punto que si alguien se atrevía a caminar sobre él, la Dorotea acababa rayándoselas, pero bien bonito. Hasta los marineros, que tienen fama de decir las peores palabrotas posibles, se hubieran quedado boquiabiertos. La Dorotea tenía una muy buena razón por proteger su patio, y no porque era amante de la naturaleza, sino porque era donde estaba enterrando todos los cuerpos de sus inquilinos. Una de las primeras víctimas fue Ruth Monroe, amiga de Dorotea, que en abril de 1982 falleció por sobredosis de codeína y paracetamol. La policía le creyó a Dorotea cuando alegó que la mujer padecía de depresión por la enfermedad terminal de su marido. Nadie puso en duda su versión y lo trataron como un suicidio. Un pensionista que se llamaba Malcolm Mackenzie, a quien Dorotea conquistó en una de sus salidas, la acusó de drogarlo y robarle, y ella fue sentenciada a 5 años de prisión. Pero ni estando en la cárcel le impidió que la criminal dejara de estar haciendo de las suyas. Durante su encierro hizo amistad con un hombre llamado Everson Gilmouth, con el que empezó un romance que continuó una vez que ella fuera libre. Entre tanto, los huéspedes se iban registrando en el asilo de ancianos y algunos de ellos estaban desapareciendo misteriosamente. Dorothy Miller, de 64 años, tenía problemas con el alcohol y fue encontrada con los brazos pegados al pecho con cinta adhesiva. Benjamin Fink, un alcohólico de 55 años, fue encontrado en tan solo sus calzoncillos. Betty Palmer, de 78 años, fue enterrada en camisón, sin cabeza ni manos. Leona Carpenter, también de 78 años, fue vista por última vez agonizando en el sofá y la policía encontró el hueso de su pierna sepultado en el jardín. La abuela asesina también mató a James Gallup, de 62 años, y a Vera Faye Martin, de 64 años. Estas no fueron las únicas víctimas de las que se deshizo Dorotea Puente. Gracias a Ismael Flores, al que contrató como personal de mantenimiento, también se terminó deshaciendo de su galán Everson Gilmouth en noviembre de 1985, al quien mandó construir una caja de madera, con la excusa de guardar libros y otros artículos. Después le pidió a Ismael Flores que la acompañara hasta un almacén para depositarla ahí, pero durante el camino le ordenó que tirara el arco en el río. Flores, como le estaban pagando, pues no dijo nada. El 1 de enero de 1986, un pescador encontró la caja con un cadáver adentro. Ahí estaba el último galán de Dorotea Puente, Everson Gilmouth. Pero debido al estado de descomposición, los forenses no lograron identificarlo. Hasta pasaron 3 años, tiempo que Dorotea aprovechó para decirle a la familia de Gilmouth que seguía vivo pero que estaba enfermito. Hasta 1988, los servicios sociales de Sacramento confiaban absolutamente en la labor desempeñada por Dorotea Puente. Los trabajadores sociales son los que se encargan de encontrarles viviendas a las personas de tercera edad y también a las que padecen de enfermedades psicológicas. Ellas pensaban que la casa de Dorotea Puente era un lugar en el que se suponía iban a estar seguros y bien atendidos las personas que ellas le trajeran. La asistente social Peggy Nickerson fue una de las que más huéspedes le proporcionó en estos tiempos. Un total de 19 personas pasaron por el asilo de ancianos sin conocer las verdaderas intenciones de su dueña: robarles sus pensiones. En cuanto llegaba el correo, Dorotea se apoderaba de todas las cartas y falsificaba firmas de los jubilados para cobrar los cheques. Y si alguien la descubría, ella los asesinaba. Dorotea siempre utilizaba el mismo modo de matarlos: un buen cóctel de drogas antes de asfixiarlos. Una vez muertos, los enterraba en el jardín. Fue en mayo de 1988 cuando los vecinos comenzaron a quejarse del olor. No podíamos soportarlo, recordó uno de los residentes. Había un olor tan desagradable en el aire y había muchas moscas por la zona, dicen los vecinos. La anciana siempre justificaba el olor con que eran restos de pescado o que había problemas con las cañerías. Álvaro Montoya fue llevado a la casa de Dorotea Puente por la trabajadora social llamada Judy Moyes. Ella le tenía mucho cariño a Álvaro Montoya, al que a todos lo conocían como Bert.
Judy Moyes mencionó en varias entrevistas que el hogar de Dorotea era muy recomendado por varios trabajadores sociales. Cuando ella misma visitó la casa de Dorotea, ella quedó muy impresionada por la bondad y la generosidad de Dorotea Puente. Comenta que cuando fue a conocerla, Dorotea tenía una caja de gatitos chiquitos y que les estaba dando de beber por mamila. A ella se le hizo una anciana muy noble. También Dorotea le dijo que ella era rica y que no necesitaba el dinero, simplemente le gustaba ayudar a los demás. De la manera en que los inquilinos pagaban la renta para quedarse con Dorotea era por medio de los cheques de pensión, ya sea por estar ancianos y jubilados o por discapacidad, como en el caso de Álvaro Montoya. Judy Moyes le tenía mucho cariño a Álvaro Montoya, ya que le recordaba a uno de sus hijos, y regularmente llamaba a casa de Dorotea para ver cómo estaba. Un día, Dorotea le dijo que Álvaro Montoya ya no vivía ahí, que se había ido a vivir con uno de sus hermanos a México. Álvaro Montoya ni siquiera era de México, él era de Costa Rica. Lo último que sabían de él fue que estaba arreglando el jardín, lo estaba cubriendo con una losa de cemento y después de eso nadie lo volvió a ver. Eso fue en el mes de agosto. El 7 de noviembre, Judy Moyes no se tragó el cuento de que Álvarez Montoya estaba en México y lo reportó como desaparecido. La policía fue a casa de huéspedes de Dorotea Puente para hablar con Álvarez Montoya. Después de que Dorotea Puente les inventó un cuento chino sobre dónde se encontraba Álvarez, los agentes se fueron, pero 5 días después regresaron para registrar la casa. La mañana del 11 de noviembre, el detective John Cabrera, junto con varios policías, inspeccionaron la casa. Mientras que en el interior no encontraron nada, en el exterior se percataron de que la tierra estaba removida. Cabrera se puso a escarbar y tiró de algo que pensó que era una raíz del árbol, pero se trataba de un hueso humano. Era la pierna de Leona Carpenter. Durante las siguientes horas hallaron carne seca, pedazos de tela y un total de 7 cadáveres. Dorotea Puente se mostró tan sorprendida y en shock ante los hallazgos. Al principio la policía no la encontró sospechosa. Esta vieja se merece un Oscar, ya me la imagino. ¡Oh, eso estaba ahí! ¡Wow! No puedo creerlo. Con la excusa de ir a comprarse un cafecito, Dorotea emprendió una rápida huida. Ella huyó a Los Ángeles, California, donde rápidamente encontró a su nueva víctima, un jubilado que se llamaba Charles Wilkes. Dorotea lo conoció en un bar y se presentó como Donna Johansson. Obviamente se tenía que cambiar el nombre para pasar desapercibida. Después de 2 horas de charla, la pareja quedó en verse al siguiente día. Mírenla, a sus 59 años, todavía tenía pegue la señora. Pero cuando Wilkes regresó a su casa y puso la televisión, pues no ve en la tele la cara de la supuesta Donna. Las noticias la describían como una peligrosa asesina en serie, así que de inmediato Charles le llamó a la policía. Una vez detenida y de regreso a Sacramento, Dorotea hizo sus primeras declaraciones negando su participación en los crímenes. Ella dijo: yo sí cobré los cheques, pero yo nunca maté a nadie. Yo solía ser una buena persona. Le contó a un periodista que hacía guardia en la calle. Sin embargo, las pruebas indicaban lo contrario. El examen post-mortem de los cadáveres reveló que las víctimas tenían una gran cantidad de flurazepam en la sangre, además de las huellas de la asesina. Como dato informativo, el flurazepam es una benzodiazepina que se usa para el tratamiento de los trastornos de ansiedad, pero en grandes cantidades pues hace que uno caiga y esté noqueado. Y era cuando Dorotea pues los asfixiaba. También salió a la luz el cobro de más de 60 cheques pertenecientes a los huéspedes una vez que ya habían fallecido. Dorotea Puente tenía un claro propósito económico para cometer estos asesinatos seriales. El 25 de abril de 1990 se inició el caso. Con las pruebas sobre la mesa y después de tener en cuenta tanto los argumentos de la fiscalía como la defensa, a Dorotea Puente se le acusó formalmente de 9 cargos de asesinato.
El fiscal retrató a la acusada como una asesina codiciosa, manipuladora y fría, como para acabar con la vida de sus clientes con tal de quedarse con sus pensiones. El juicio comenzó en octubre de 1992, con más de 150 testigos y 3.500 páginas repletas de evidencias y pruebas. El fiscal John O'Mara pidió a los miembros del jurado que no se dejasen llevar por las apariencias, ya que Dorotea Puente se miraba como una inocente viejecita. En ocasiones, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de aquel aspecto de anciana bondadosa se escondía una mujer que drogó, asfixió y enterró en su jardín a unas víctimas a las que previamente estafó. Inclusive engañó al personal que tenía trabajando para ella. Por todo esto, O'Mara pidió la pena de muerte. La defensa de Dorotea Puente llamó a declarar a varios testigos que hablaron del lado generoso y cariñoso de Dorotea, personas a las que ella ayudó y guió años atrás y que supuestamente sin ella no estuvieran bien. Además, algunos expertos confirmaron que la intención de Puente fue siempre la de amparar a los más desafortunados, dadas sus circunstancias personales en la infancia. Con toda esta información, el 15 de julio de 1993, los miembros del jurado se retiraron a deliberar. El 11 de diciembre condenaron a Dorotea Puente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando Dorotea escuchó el veredicto, dijo sonriendo a sus abogados: "No maté a nadie". Ella fue enviada a la Penitenciaría Central de Mujeres de California en Chowchilla. La anciana asesina mantuvo su inocencia hasta el fin de sus días. Ella murió el 27 de marzo del 2011 a los 82 años de edad, por causas naturales. Durante esos casi 20 años de reclusión, Puente hizo un libro de recetas titulado Cooking with a Serial Killer, cocinando con un asesino en serie, y apareció en documentales sobre criminales para cadenas de televisión como Discovery Channel, Biography Channel y History Television. Como dato curioso, este año Netflix sacó un documental llamado Worst Roommate Ever, en el que uno de los episodios se trata sobre el caso de Dorotea Puente. Así terminamos el terrible caso de Dorotea Puente. Quiero agradecerles este tiempo que se pasaron conmigo. Por favor, déjenme algunos comentarios, por lo menos hola. Y no se les olvide hacerle clic en el botón de suscripción para vernos el próximo miércoles. Bye.